educando e inspirando desde la experiencia. Bienvenidos a Conversando con usted. Un espacio de diálogo que transforma la enseñanza y el aprendizaje. Buenos días a todos y todas. Un gusto saludarlos. Bienvenidos a este nuevo programa Conversando con usted. El día de hoy tenemos como invitado al director de ADEMDC, don Gustavo Gamboa Sevilla. Don Gustavo, bienvenido a nuestro programa. Hola, don Marvin. Buenos días. Yo creo que a esta hora todavía no es, por lo menos en la hora que estamos grabando, no es mediodía. Desearle un saludo y un caluroso abrazo a todos los que nos escuchan y nos observan a través de nuestro canal de YouTube y nuestro canal de ADEMDC. Desearles que estén descansando, que estén disfrutando los últimos días, horas que quedan de descanso de las merecidas vacaciones a los docentes y a los técnicos administrativos docentes que nosotros integramos a todos, a los mismos estudiantes, ¿verdad? Porque recordar siempre el propósito que tenemos en ADEMDC, que es el de ayudar a las personas a gestionar sus saberes para su movilidad social. Y dentro de ese propósito, todo lo que hacemos trata de alinearse a ese gran propósito que tenemos. Mira, han estado preguntando muchos docentes sobre los nuevos lineamientos y disposiciones del Ministerio de Educación Pública para el curso lectivo 2025. A estas alturas que estamos haciendo este programa, todavía no hay ni lineamientos ni disposiciones. Sí sabemos, ¿verdad? Que el énfasis va a ser la parte de las competencias y habilidades, ¿verdad? Porque hubo una política nacional que se publicó en 2023 en el ámbito de la educación técnica y hay unos compromisos de carácter internacional, sobre todo con la OCDE. Entonces, queríamos ver de qué manera, a manera de postura e hipótesis, podrían darse los énfasis en estos lineamientos, pero viéndolo desde el punto de vista curricular, no desde el punto de vista administrativo. Vamos a recordar un poco, Gustavo, lo que nos decían el año pasado en los lineamientos de carácter curricular. Decía que los docentes son responsables de diseñar y redactar las estrategias de mediación del planeamiento didáctico y contextualizarlas, así como los indicadores de evaluación relacionados con los aprendizajes de estudio. Ahí lo interesante es que el docente tiene que redactar las estrategias de mediación docente y contextualizarlas ¿a qué? A las características e intereses de la persona estudiante y de la comunidad, pero no decían, ahí concretamente no hablaba propiamente de las competencias y habilidades. A título seguido, se decía que se utilizará como referencia la competencia general, los aprendizajes esperados de los programas de estudio y las estrategias de mediación docentes e indicadores que el docente defina para tal efecto. Entonces, eso quedó como muy en el aire, ¿verdad? En realidad, ¿cómo visibilizar estas competencias y habilidades en el planeamiento? ¿Qué supones vos que vendrá ya para este 2025 en ese ámbito? Bueno, Marvin, sí, a modo de prospectiva, ¿verdad? De lo que hemos venido nosotros haciendo desde AMDC, con la metodología que nosotros implementamos, que es la investigación, desarrollo e innovación, pues uno va viendo el comportamiento del Ministerio de Educación, que de hecho yo quisiera retrocederme un poquitito más en el tiempo de lo que has planteado, por lo menos en el caso de matemáticas, porque hay mucho colega que está iniciando apenas y desconoce un poco, digamos, cómo fue que surgieron los programas de estudios de matemáticas, la relación que tiene con la política curricular, que estamos hablando ahí, que son los dos documentos fundamentales que demuestran una postura epistemológica de lo que es la educación matemática en este país de parte del Ministerio de Educación,
Pública, que es el empleador, el máximo empleador que hay en este país. Entonces, recordar que en el 2002, para el 2012 se elaboró un nuevo programa de estudios en matemáticas. Eso, distinto a los otros programas, estuvo liderado no por asesores nacionales ni asesores regionales del Ministerio de Educación Pública, sino que estuvo liderado por el matemático investigador Ángel Ruiz. Es una persona muy reconocida en el ámbito de la educación matemática, y él se hizo de un equipo de trabajo. De hecho, la mayoría eran de la Universidad Nacional, y empezaron a trabajar a partir de lo que estaba la investigación, lo que arrojaba la investigación en educación matemática. Entonces, empezaron a ver qué enfoque le daban a ese programa de estudios. Y el enfoque que definitivamente, por lo menos a nivel internacional, nos decía muy claramente de por dónde tenía que ir ese programa de estudios, era con un enfoque en la resolución de problemas. Entonces, se toma como un elemento fundamental, o sea, se toma como enfoque primordial el enfoque de resolución de problemas como un medio para la enseñanza de las matemáticas. De hecho, hay mucha teoría al respecto, investigación científica que se ha hecho al respecto, y hay dos tendencias. Hay una tendencia que marca o que indica que las matemáticas, o sea, el resolver problemas, es hacer matemáticas. Y hay otra corriente que plantea que la resolución de problemas es un medio para la enseñanza de las matemáticas. Entonces, a partir de ahí, se comprende que la resolución de problemas es fundamental y se empieza a trabajar con esa lógica. De hecho, entonces, el programa lo que plantea son dos momentos claves, bueno, dos etapas claves. Una primera etapa que ahí, tratando de hacer línea, conectando con lo que estabas planteando en esta directriz del año pasado del Ministerio de Educación Pública respecto a las estrategias de mediación, esa primera etapa del programa de estudios de matemática es una estrategia pedagógica para pasar de lo concreto a lo abstracto. Y entonces la estrategia que se utiliza es definiendo 4 momentos, y esos 4 momentos giran en torno a la resolución de problemas. Entonces, lo que se pretende es trabajar la resolución de problemas ya no como se trabajaba antaño, que era al final, después de que se veía, digamos, se conocían las características, las definiciones, las propiedades que tenían los objetos matemáticos, sino más bien que se traen al principio, y entonces lo que se trata es que el problema que se plantea en esa primera etapa, que es la etapa de estrategia, de pedagógica, de lo concreto a lo abstracto, entonces lo que se busca es que despierte interés y curiosidad en el estudiantado. Y algo muy importante, entonces se priva y se le da mayor énfasis al contexto. Y el contexto es fundamental para poder crear ese interés, despertar ese interés en el estudiantado. Y entonces por ahí es por donde yo tengo a modo de prospectiva, tengo mi conjetura muy clara por dónde van a ir estos lineamientos del Ministerio de Educación Pública, que ahora más adelante le comentaré. Entonces, Marvin, esa primera etapa plantea esa estrategia. Entonces, esa estrategia, yo como docente en el planeamiento tengo que evidenciarla, tengo que plantear ahí esos 4 momentos para esa primera etapa. ¿Por qué? Porque las actividades, y cuando hablamos de actividades de esa estrategia, van a estar en línea con lo que estaríamos hablando de el problema que se plantee, las preguntas generadoras que se planteen en torno a ese problema, y que esas preguntas generadoras activen algo que se considera, se asume que permite el desarrollo de la competencia matemática según la Organización Internacional, que es la OCDE,
o sea, según PISA. Y eso tratando de hacer conecte con lo que me estabas planteando. Y básicamente esas preguntas generadoras lo que deben de activar son los procesos matemáticos de razonar y argumentar, el proceso matemático de comunicar, el proceso matemático de plantear y resolver problemas, el proceso matemático de representar. Entonces, es fundamental que esas preguntas generadoras activen esos procesos. ¿Por qué? Porque desde el programa de estudios se asume teóricamente que el activar esos procesos matemáticos van a provocar que la competencia PISA, la competencia matemática a nivel internacional, que se considera que es la capacidad de una persona de pensar matemáticamente o razonar matemáticamente y aplicar las matemáticas en la resolución de problemas, se vea reflejado y digamos, se desarrolle en los estudiantes. Para todos es sabido que desde el 2012 a la fecha ya se ha pasado por diferentes pruebas internacionales y los resultados no se han visto. Pero estamos claros que también hay otros factores que han influido y que no han permitido que lo que plantea teóricamente ese programa de estudios levante. Y después ese programa de estudios plantea una segunda etapa que es la de movilización de los conocimientos. Es la estrategia para movilizar esos conocimientos. Y entonces se plantean 3 tipos de problemas y eso es necesario comprenderlo porque como el enfoque es a partir de la resolución de problemas, hay que tener claro que un tipo de problema que hay que trabajar en el aula, o por lo menos el programa plantea, es el tipo de problema de reproducción. Y son los problemas que básicamente permiten repasar, reafirmar, digamos, lo que se vino haciendo en esa etapa 1. Después, los problemas de conexión, porque los problemas de conexión me permiten extrapolarlo a otras áreas de las matemáticas o me permite conectarlo con otros contextos sociales, me permite conectarlo con otros intereses y de hecho es básico, es una de los procesos matemáticos que es de conectar. Entonces, ese tipo de problema es muy importante que se debe fomentar en esa segunda etapa, que es la etapa de movilización de los conocimientos. Y un último tipo de problema es el problema de reflexión. Y en el de reflexión ya se espera un nivel cognitivo, procedimental, matemático mayor, de mayor exigencia. Pero, entonces, ¿por qué comento esto, Marvin? Porque esto me permite reforzar la idea que el enfoque del programa es la resolución de problemas. Y al ser la resolución de problemas, nosotros desde las matemáticas deberíamos de abordar las solicitudes que existan técnicas del Ministerio de Educación a través de la resolución de problemas. Entonces, creo que la directriz o por donde vendrán los lineamientos del ministerio será que esos contextos en los problemas que se trabajen en el aula deben de estar enmarcados a partir de las habilidades que plantea la política curricular y las competencias que plantea esta administración, por lo menos a modo de conjetura. Mira, eso era una situación que se aprobó en esos programas de matemáticas, creo que fue a la altura de 2012, por ahí, ¿verdad? Correcto. 2009, 2012, por ahí. Y luego viene lo que yo llamo una modificación de los programas de estudio, no desde la parte cognitiva, sino desde la parte curricular, porque se aprueba la política educativa y la política curricular. Entonces, el enfoque, ¿verdad?, del abordaje de los programas de estudio en el salón de clase nos va a cambiar. Entonces, recordamos, por ejemplo, en la política educativa, ¿verdad?, los famosos 4 paradigmas, el de la complejidad, del humanismo, del constructivismo, que era lo primordial, ¿verdad? La construcción del conocimiento y la
complejidad en términos de resolución de problemas, y el humanismo enfocado a la parte de derechos humanos, ¿verdad? Dentro de un paradigma más global que era la promoción de la democracia, ¿verdad? Como la mejor sistema político. Ahora, después de ahí, entonces, la política curricular nos comenzó a hablar, ¿verdad? Que se aprueba, ¿verdad? En función de la política educativa, y nos comenzó a hablar de 4 dimensiones y 13 habilidades. Y recordamos, ¿verdad? La dimensión 1, maneras de pensar; la dimensión 2, formas de vivir en el mundo; la dimensión 3, formas de relacionarse con otros; y la dimensión 4, herramientas para integrarse al mundo. Entonces, cuando llega este nuevo gobierno, ¿verdad? Viene con la idea de potenciar competencias, y entonces reagrupa esas 13 habilidades de la política curricular en 3 competencias generales, ¿verdad? Competencias para la ciudadanía responsable y solidaria, las competencias para la vida, las competencias para el empleo digno, pero sí, se sigue trabajando, ¿verdad? Nada más se reorganizan en el tiempo, en el curso lectivo, pero se sigue trabajando con las mismas 13 habilidades que habían sido definidas de previo en la política curricular. Entonces, si uno lo fuera estricto, ¿verdad? Desde el punto de vista legal, ¿qué prima, verdad? La habilidad o la guía de competencias que aprobó, supongo, el Consejo Superior de Educación. Pero también eso tendría que permear la política, una nueva política curricular, ¿verdad? Y de hecho la política educativa, que creo que por ahí ese ámbito quieren subsanarlo a la altura de mayo. Volviendo a lo que nos compete. Martín, ¿me puedo referir a eso ahí? Claro que sí. Me parece que eso que está señalando es muy importante, porque comprender que, digamos, cuando yo hago el señalamiento de los programas de estudios de matemáticas del 2012, creo que por ahí también se estuvo trabajando estudios sociales, se trabajaron otras asignaturas, y el enfoque era más disciplinar. Porque obviamente ajustado a lo que estaba en ese momento, que era la política curricular hacia el siglo XXI, que era la que estaba vigente, y entonces los enfoques de paradigmas que usted planteaba muy bien, los enfoques filosóficos, y a partir de ahí entonces todos esos elementos se consideraron, pero sin abordar, sin dejar de lado la disciplina. A partir de, y me acuerdo en alguna conversación que tuvimos con la colega Cecilia Calderón, asesora del Ministerio de Ciencias, asesora nacional, que ella decía que se le había pasado a la administración Garnier la oportunidad de poder tomar todas esas experiencias que se estaban haciendo en las diferentes disciplinas y crear una política educativa nueva, porque estaba claro que el enfoque principal en todas las disciplinas era la resolución de problemas. Y entonces, bueno, ya después viene la otra administración, y ellos sí asumen el reto y hacen todo este trabajo y crean la política curricular, y y los agrupan, crean estas habilidades, que estas habilidades están alineadas a las habilidades de PISA, de la OCDE, y tiene un muy buen sustento, las agrupan, lo que usted citaba muy bien, Marvin, en esas 4 dimensiones, y entonces es aprobado por el Consejo Superior de Educación, que eso es importantísimo. Entonces, tenemos 2 documentos que son base para el trabajo del docente, que está aprobado por el Consejo Superior de Educación, que es el programa de estudios, que ese es el vector, ¿verdad? Ese es el vector dirección, el que nos dice el qué se tiene que hacer, y el qué y el cómo se tiene que hacer, incluso el cuándo. Después viene la política curricular, que la política curricular, ahí me parece que el ministerio, eso a título personal, Marvin, me parece que hace una lectura muy interesante de lo que está pasando a nivel local y a nivel global, hace una lectura muy rica, y entonces comprende que el ciudadano
hacia el ciudadano del siglo XXI tiene que tener habilidades, tiene que tener competencias que lo hagan realmente una persona que se pueda meter y participar en el entretejido social. Entonces, construyen esa política muy bien pensadita. Y después creo que los asesores nacionales les exigieron que tenían que vincular los aprendizajes esperados del programa de estudios, ya fueran habilidades o objetivos, como los trabajaran, los tenían que vincular con la habilidad de la política curricular, y a partir de ahí generar indicadores para que fueran indicadores más integrales, ¿verdad? Que no se limitaran propiamente a lo disciplinar, sino que consideraran otros elementos que son, digamos, necesarios para hacer a una persona, a un estudiante del siglo XXI competente. Y a partir de ahí, entonces, Marvin, comprendo muy bien, y de hecho fue un trabajo, fue cuando empezaron con la caja de herramientas y después crearon también la primer plantilla de planeamiento en la que se tenían que ajustar los docentes, y entonces solamente tenían que trabajar la parte de actividades y la parte de evaluación. Después viene esta administración, que esta administración me parece que políticamente, de forma estratégica, lo hacen muy bien, o sea, muy bien, como lo está haciendo la administración Chávez, y, o sea, lo hacen tan bien, no que esté de acuerdo, pero lo hacen muy bien pensado, en el sentido de que, claro, le quitan el nombre a las dimensiones y crean un nombre más moderno, más sexy, diría el ministro Nogui Acosta, sí, un nombre más de competencias. Y claro, entonces ya no hablan de dimensiones, sino de competencias. Entonces, ¿a qué quería llegar con mi comentario, Marvin? Que está claro, para mi parecer, como especialista, el que me dice lo que tengo que hacer es el programa de estudios, primero, para un docente que está empezando. Y segundo, yo lo que tengo que comprender son las habilidades que plantea la política curricular, porque esas habilidades yo debo de asumir que una persona que desarrolla, un estudiante, o una persona estudiante que desarrolla esas habilidades va a generar automáticamente competencias para la empleabilidad digna, va a generar competencias para una ciudadanía responsable y solidaria, y va a generar competencias para la vida. Entonces, ese enlace me parece que es como la secuencia muy lógica, ¿verdad? O sea, el programa de estudios, los contenidos, los aprendizajes esperados, ligarlo con las habilidades curriculares que planteabas, y asumir que la posibilidad de que un estudiante desarrolle esas habilidades va a permitir a mediano y a largo plazo el desarrollo de las competencias que plantea esta administración. Y eso lo digo, Marvin, tal vez no estoy extendiendo, pero es un poquito porque me gusta el tema, es comprender que la competencia no es algo de reproducción, ¿verdad? Sino más bien la competencia es una serie de habilidades que conforman, o rasgos de habilidades que definen y caracterizan muy bien a un tipo de persona, y que es el tipo de persona que se espera hoy en día para que salga a trabajar y pueda cumplir con la demanda que hay laboral en el sistema. Sí, en el caso de educación cívica, sí, los programas también se aprobaron muy por esos años del 2009, donde y el enfoque era ética, estética y ciudadanía, que se pensaba que ese enfoque, ¿verdad? Que premió a cívica, a matemáticas, a artes plásticas, a educación musical y otras asignaturas que luego también se incorporaron a ese enfoque, iba a terminar definiendo una política curricular, iba a permear una política educativa. Solo que eso no sucedió. Y sí es bueno que los compañeros sepan, sobre todo en cívica y matemáticas, que
que la forma en que se construyeron y el enfoque, ¿verdad? Obedeció a un momento, ¿verdad? De la administración Garnier dentro de ese enfoque ética, estética y ciudadanía. Solo que cuando ya vienen nuevas administraciones, ¿verdad? Sobre todo el Partido de Acción Ciudadana, se define una nueva política curricular y una nueva política educativa. Y la política educativa todavía está vigente porque no ha sido sustituida. Entonces, esas 13 habilidades de las que estás hablando, ¿verdad? Fueron reordenadas de acuerdo a estas competencias, un concepto más actual, ¿verdad? Del mundo actual. Y ya están comenzando a permear, por ejemplo, la política de educación de la educación técnica, que pensamos que va a permear también una nueva política educativa antes de que se vaya este gobierno. Ahora, no importa el orden que uno trabaje en las habilidades, ¿verdad? Lo importante es atender las competencias, ¿verdad? Y el orden que nos han dado de previo. Por ejemplo, en las competencias para la ciudadanía responsable, se definen 3 competencias, ¿verdad? En un orden: pensamiento sistémico, ciudadanía global y local, responsabilidad social y personal. Pero ninguna parte dice que tiene que uno ir estrictamente en ese orden. Y entonces nosotros, ¿verdad? Lo hemos conversado desde estudios sociales, cívica y matemáticas, de que eso va a depender de la temática, de la riqueza de la temática que estemos abordando, que nos lo da el programa de estudio. Así vamos a seleccionar la competencia y vamos a hacer definir las estrategias de mediación en el salón de clases y los indicadores. Ahora, yo pienso que las nuevas directrices, ¿verdad? O lineamientos que vengan en el ámbito curricular van a ser más estrictos, ¿verdad? En términos de construcción de la mediación en los indicadores, que realmente se visibilice, ¿verdad? Porque no es coger una técnica cualquiera, ¿verdad? Juego de roles o lluvia de ideas, seguir una secuencia, que eso fue lo que aprendimos en en las universidades, sino que esa técnica tiene que ser modificada, ¿verdad? ¿Modificada en función de qué? De la habilidad de desarrollar una habilidad de acuerdo a un indicador para potenciar ¿qué? Una competencia. Entonces, no es tan fácil, es más complejo, y yo pienso que los compañeros asesores nacionales han estado pensando en eso, porque se sigue trabajando con metodologías tradicionales, con libros de texto, con unas técnicas tradicionales, y al final de cuentas, con unas preguntas generadoras, y al final de cuentas no están atendiendo lo que el ministerio está requiriendo. Yo pienso que si hay nuevas disposiciones o lineamientos curriculares, van a venir por ese lado. ¿Qué supones vos? Me acuerdo, Marvin, cuando estábamos como asesores regionales en Cartago, que estaban con el tema de los temas transversales y que, bueno, alguna gente incluso se confundía entre ejes transversales y temas transversales y eran varios temas transversales que se tenían que trabajar en el planeamiento, que se tenía que trabajar en el aula. Solo había un eje transversal, que eran los valores. Entonces, me acuerdo que Cartago, que particularmente, bueno, tenía que ser de Cartago, ¿verdad? O sea, lo que era lo que ahora es Dirección Regional, que se independizó, la de Los Santos. Me acuerdo que los supervisores en ese momento empezaron a exigir, que yo no sé si usted recuerda eso, que agregaran una columna extra donde se pudiera ir visualizando el desarrollo de los temas transversales en las actividades que iba haciendo el docente, que eso fue un caos. O sea, imagínense para el docente de agregar una columna más en el planeamiento, y era una columna después de las actividades de mediación y después de los criterios de evaluación en aquel modelo antiguo. Y entonces ahí tenían que meter las actividades que tenían que hacer. Y entonces ahí me acuerdo, recordando eso,
lo relaciono con lo que planteó ahora la administración el año pasado. Vea que ellos crean unas guías para el abordaje de las competencias para la modalidad de educación de adultos y otros para la modalidad académica. Y esas guías vienen sugerencias de que a partir, digamos, de la competencia general que ellos plantean, cómo se relaciona con las competencias específicas que ellos plantean, las temáticas y las habilidades de la política curricular, porque si quitan eso, lo que están haciendo es ilegal, ¿verdad? O sea, no, pues no, tienen que tener un sustento, ahora que es lo que estamos hablando. Y entonces esas guías plantean una serie de actividades que de hecho yo tuve docentes el año pasado que a mí me preguntaban y que cómo hacían, porque cómo metían eso en el planeamiento, porque ellos tenían que apegarse al programa de estudios, pero que cómo trabajaban esas actividades y entonces que en el planeamiento se lo estaban exigiendo y eso depende mucho también del director, ¿verdad? Y entonces, en algún caso, por lo menos el año pasado, lo que en matemáticas ideamos fue crear como un módulo, digamos, previo digamos, a esa etapa 1. Y entonces ese módulo previo era como para enlazar los conocimientos antiguos y de una vez empezar a ir metiendo a través de un video, poder generar, digamos, interés respecto a la temática que plantea las competencias específicas de esta administración y entonces puede tener chance para poder discutir con los estudiantes. Lo que pasa es que eso fue como un plan paliativo que nosotros implementamos para poder dar, digamos, con lo que pretendía la administración. Sin embargo, viendo cómo empiezan a construir ellos y a lo que uno va, digamos, a modo de conjetura, va visualizando para los lineamientos del 2025 del curso lectivo, yo creo que, Marvin, definitivamente la exigencia va a estar muy a lo que usted está señalando, de que en las actividades de mediación, en los problemas que se planteen, en las preguntas generadoras, se tiene que visualizar de forma clara las competencias del ministerio y las habilidades de la política curricular, porque no es trabajar solo la parte disciplinar, sino es la parte disciplinar en un contexto que me permita desarrollar esas habilidades y competencias. Así lo visualizo. Sí, y no olvidemos que de acuerdo, un documento que en la misma política curricular que vienen las orientaciones, vienen también planteados distintos indicadores que van de lo más básico a lo más complejo y nos dan unos rasgos de cómo debemos ir trabajando la parte pedagógica en función de lo que nos plantea en términos cognitivos el programa de estudio. Entonces, no es tan fácil, ¿verdad? El diseño de estas estrategias de mediación. Y estaba pensando, no sería nada extraño que venga una columna más para tratar Muy Cartago. Es muy Cartago, cuando la estrategia de mediación tiene que visibilizarse el desarrollo del contenido, ¿verdad? De las técnicas en una secuencia tal, ¿verdad? Que me permita abordar las temáticas del programa de estudio y también que se visibilice el trabajo con las competencias, la potenciación de una serie de habilidades. Gracias por acompañarnos a Conversando con usted. Sigamos transformando la educación, una conversación a la vez.